A ver, cuando hablamos de control fiscal, sobre todo en casos de alto riesgo, cada dato, cada cifra, tiene que ser como una muralla, ¿no? Totalmente inexpugnable. Porque pensemos, cuando se presenta un hallazgo, la integridad de esa evidencia no es solo una buena práctica, para nada. Es literalmente la línea que separa una observación que se sostiene de una investigación que se cae a pedazos. Así que hoy vamos a ver justo eso, cómo el estándar DAMA-DMBOK 2 nos da todas las herramientas para construir esa defensa. Y empecemos con esta frase que es ¡wow! Es una advertencia muy directa, muy seria. Ojo, aquí no hablamos de pequeños errores, ¿eh? Hablamos de fallas que de plano invalidan por completo todo el trabajo técnico. Y esto es clave, porque nos deja ver por qué la gestión de datos no es un tema de sistemas, no es algo de TI, es un pilar fundamental para que todo el proceso de control fiscal tenga validez. Bueno, entonces vamos a la solución. ¿Cómo le hacemos para que nuestra evidencia sea a prueba de balas? La respuesta está en un estándar que se usa en todo el mundo. Y que quede claro, esto no es un libro de teoría, para nada. Es el estándar profesional, el de verdad, para construir datos que sean confiables. Se llama DAMA-DMBOK 2. Entonces, ¿qué es exactamente esto del DMBOK 2? Miren, una forma fácil de verlo es como si fuera el manual de ingeniería, pero para los datos. Su objetivo principal es muy claro: crear un lenguaje común, un conjunto de buenas prácticas, para que cualquier organización, y sobre todo una como la CGR, pueda decir sí, confío al 100% en esta información para tomar sus decisiones más importantes. Y la estructura de este marco es brillante, la verdad. Se organiza en torno a 11 áreas de conocimiento, o dominios. Cada una se encarga de una parte esencial del viaje de los datos. Desde el gobierno de datos, que es como poner las reglas del juego y decir quién es responsable de qué, hasta la calidad de datos, que se asegura de que la información sea correcta y confiable. Todas juntas, pues, forman un sistema completísimo para manejar los datos como lo que son, un activo súper valioso. Bien, dejemos un poco la teoría y vayamos a la práctica. Porque tener un estándar es clave, claro, pero se necesita un equipo que sepa lo que hace y las herramientas correctas para ponerlo en marcha. Así que veamos quiénes son los jugadores principales y cuál es ese arsenal de artefactos que usan. Aquí tenemos 3 roles que son de verdad absolutamente cruciales. Primero, el dueño del dato. Pensemos en un director financiero, por ejemplo. Él es el responsable funcional. Luego está el administrador o steward, que es el experto del día a día, el que define las reglas y está encima de la calidad. Y finalmente, el custodio, que casi siempre está en el área de TI y se encarga de la parte técnica, de la infraestructura. Si esta división de responsabilidades no está clara, el gobierno de datos simplemente no va a funcionar. Y este es su arsenal. Y ojo, no son simples documentos, son la clave para que todo sea transparente y se pueda rastrear. El glosario nos dice qué significa cada término. El catálogo nos dice dónde encontrar los datos. El diccionario describe los detalles más técnicos. Y el linaje, que es vital, nos muestra el viaje completo del dato, de principio a fin. Con estos 4 se puede responder a casi cualquier pregunta sobre la evidencia. Y ahora sí, llegamos al corazón del asunto, la evidencia defendible. Miren, la calidad de los datos no es algo subjetivo, no es de a mí me parece que está bien. Para nada, el DMBOK 2 lo aterriza en 6 dimensiones, 6 puntos que se pueden medir. Imaginen que es como una inspección de calidad súper rigurosa que cada dato, cada pieza de evidencia, tiene que pasar sí o sí antes de salir a la luz. Empecemos con la unicidad. Suena básico, ¿no? Que no haya duplicados. Pero lo interesante es ver el impacto devastador que puede tener un fallo tan simple como este. Un solo contrato que aparece 2 veces puede inflar los montos de ejecución de una forma artificial, y claro, eso lleva a un hallazgo incorrecto que se cae al primer cuestionamiento. Luego está la validez. O sea, ¿los datos siguen las reglas del negocio? Este ejemplo es genial. Una fecha de pago que es anterior a la fecha de inicio del contrato no es solo un error, es que va en contra de toda lógica del proceso. Y eso inmediatamente le quita toda la credibilidad al conjunto de datos completo. La consistencia, importantísima cuando se trabaja con datos de diferentes fuentes. Si el sistema financiero, el de contratación y el de interventoría no se ponen de acuerdo ni en el nombre de una entidad, ¿cómo se supone que vamos a tener una visión única y real de lo que está pasando? Simplemente es imposible. Hablemos ahora de la completitud. ¿Qué pasa cuando falta información que es clave? Si no sabemos cuál es el propósito del 30% de los contratos, es imposible hacer un análisis de riesgos que sirva de algo. Esos huecos de información son puntos ciegos, y ahí es justo donde pueden esconderse las irregularidades. La exactitud es, sin duda, el pilar de cualquier auditoría. Se trata de comparar el dato contra una fuente de verdad.
Si el monto que se reporta como pagado no cuadra con los registros oficiales del sistema financiero, cualquier conclusión que se base en ese dato, pues se desmorona. El punto central es que corresponda con la realidad. Y por último, la oportunidad. Un dato puede ser perfecto, exacto, completo, pero si llega tarde, su valor para el control preventivo es cero. La capacidad para actuar a tiempo depende totalmente de tener la información correcta en el momento correcto. Muy bien, ya vimos la teoría, los roles, las dimensiones. Ahora vamos a aplicar todo esto. Vamos a analizar algunos problemas típicos que aparecen en el control fiscal y los vamos a resolver usando el enfoque del DMBOK 2, casi como si fuera un examen de verdad. Vamos con el primer caso, un problema clásico. Dos áreas distintas reportan la ejecución, pero para una es el acumulado y para la otra es lo del mes. Claro, la palabra ejecución significa dos cosas totalmente diferentes para ellos. Y esto provoca que al juntar los datos todo esté mal, las conclusiones, todo. Entonces, ¿dónde está la raíz del problema? Y la solución, dama, es súper clara y directa. Lo que se necesita es un glosario corporativo que establezca una sola definición oficial para ejecución. Y, algo fundamental, se necesita un dueño del dato que sea la autoridad final que apruebe esa definición y se asegure de que todos la usen. A ver, este es el problema de la caja negra. Tenemos un resultado, un indicador, pero no hay ni rastro de cómo se llegó a él. Para que un hallazgo sea defendible, tiene que ser reproducible. Es decir, otro auditor debería poder seguir los mismos pasos y llegar al mismo resultado. ¿Qué se necesita para que eso sea posible? La respuesta aquí tiene dos partes. Primero, el linaje de datos, que nos da el mapa completo del viaje del dato, desde dónde nació, cada transformación que tuvo, hasta llegar a ser ese KPI. Y segundo, el catálogo de datos, que nos da el contexto, nos dice qué son esas tablas de origen, qué significan los campos. Juntos crean una trazabilidad a prueba de cualquier auditoría. Este es un reto de calidad de datos súper común que tiene que ver con entidades clave. Contratista SAS, contratista SAS, contratistas SAS. Todo se refiere a la misma empresa, pero para el sistema son tres diferentes. ¿Cómo se arregla esto de una manera sistemática y profesional? La solución profesional para esto es la gestión de datos maestros, o MDM. Esta es otra de las áreas del DMBOK 2 y se enfoca justo en eso, en crear una única fuente de verdad, lo que se conoce como un registro dorado, para las entidades más importantes, como contratistas, proyectos, etc. Así se asegura que, sin importar de qué sistema venga el dato, todos se refieran a lo mismo, de la misma manera. Bueno, ya recorrimos los principios, los roles, algunas soluciones prácticas. Ahora es momento de juntar todo. ¿Cómo podemos evaluar rápidamente si la evidencia que estamos generando o viendo cumple con estos estándares de integridad? Aquí tienen una lista de verificación, un checklist rápido y práctico. Si la respuesta a estas preguntas es sí, vamos por buen camino. ¿Hay un glosario? ¿Hay dueños de datos definidos? ¿Se están midiendo las 6 dimensiones de calidad? ¿Se puede rastrear de dónde viene cada KPI? Ojo, estas no son preguntas de burocracia, son la base para tener evidencia que de verdad se pueda defender. Y para cerrar, una última reflexión, el DMBOK 2 nos da el cómo, las herramientas, los roles, los procesos, pero la pregunta de fondo siempre es el por qué. Aplicar un marco como este no es solo un ejercicio técnico, es un compromiso con la integridad profesional y sobre todo con la confianza pública, porque al final del día no se trata solo de gestionar datos, se trata de asegurar que esos datos defiendan la verdad.